Es un lugar donde se canta y se alaba a Dios. Es mi concepción de lo que es una iglesia. Cada uno, yo entiendo que en la casa de Dios, en la iglesia, cuando nos reunimos, también venimos a escuchar la palabra de Dios. Está bien cantar, y hay congregaciones que cantan muy bien y tienen unos músicos extraordinarios y cantan y cantan y cantan, y parece que más que una iglesia parece que hemos ido a un concierto. No, porque no paran de cantar. Pero en esta iglesia, como bien saben ustedes, la palabra de Dios es prioritario. Y nosotros le damos una importancia tremenda al estudio de la palabra de Dios, no porque queremos engordar cabezas, sino porque queremos fortalecer la fe de la iglesia. Y la fe de los creyentes no viene por cantar, eso no dice la Biblia. Está bien cantar, está bien adorar, nos gusta muchísimo, podríamos hacerlo durante horas seguidas, pero lo que trae fortaleza y lo que trae una fe robusta y estable y firme a la vida del creyente y de cualquier congregación es la palabra de Dios, sin lugar a dudas. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra siempre permanecerá. Algunos de ustedes han pedido el famoso libro que el Señor me permitió publicar en este año. Hemos publicado 2. Este es el primero, que se llama Escatología Bíblica, y algunos de ustedes no lo pidieron a través de la plataforma de Amazon porque les dije que estaban a punto de llegar a la iglesia, ¿vale? Entonces ya han llegado unos cuantos y tengo que llevar el domingo al Puerto de la Cruz algunos ejemplares porque voy a predicar allí, y algunos hermanos ya lo tenían encargado, pero hay algunos aquí en Santa Cruz, así que si alguien quiere llevarse algún ejemplar, se habla con nuestra hermana Margarita. Del otro tomo, que es un libro de estudio, no es para leer y leer, sino poco a poco, ¿verdad? Te puede llevar 6 meses, 7 meses, un año tal vez estudiar todo ese tema. Son 2 libros en uno. Nunca he visto algo así, y además de 2 materias, de 2 asignaturas de vital importancia, como es la hermenéutica, que es la ciencia que nos ayuda a la correcta interpretación de los textos bíblicos. Ahí ustedes van a encontrar que eso de a mí me parece, yo creo, yo siento, ahí no lo van a encontrar por ninguna parte, porque eso no es hermenéutica, ¿vale? Y la Biblia no se interpreta según mi criterio propio personal, sino según una serie de pautas y de reglas que llevan siglos y siglos y siglos manteniéndose, que las respetó Daniel, las respetó Moisés, las respetó el apóstol Pablo, las respetó Pedro, y nosotros lógicamente tendremos que hacerlo. Eso se llama hermenéutica. ¿Cómo interpretar una promesa? ¿Cómo interpretar una profecía? ¿Es una profecía que se ha cumplido? ¿Es una profecía que falta por cumplirse? ¿O es de doble cumplimiento? Parte se ha cumplido, parte no se ha cumplido. Esto es una palabra que fue específicamente dada para una persona, lo cual no puede ser aplicada a mi problema particular. Entonces, ¿por qué se escribió? Bueno, para tener un ejemplo y un botón de muestra de lo que a lo mejor no hay que hacer en un momento puntual de la vida. ¿Cómo se interpreta una parábola? ¿Qué es una hipérbole? ¿Qué es una parábola? ¿Qué es un tipo? Todas esas cosas, más de 100 y pico, digamos, dicciones, figuras de dicción en la Biblia. Todo eso se estudia en hermenéutica. Es una asignatura que lamentablemente se estudia, o se estudiaba, por lo menos en mi época, en los seminarios, en las escuelas bíblicas, pero ustedes saben que hemos dado esa asignatura aquí en la iglesia, porque ustedes tienen que aprender a ser autodidactas y leer la Biblia y entenderla, y no decir, hermano, yo la leo y no entiendo. Pues tendrá que prepararse, digo yo, tendrá que estudiar. Y en el mismo tomo aparece de la mitad hacia el final lo que es homilética. Homilética es, bueno, ahora que sé todo esto, ahora que he adquirido un conocimiento, ¿cómo lo comparto en un púlpito? ¿Cómo se predica? Claro, una cosa es que prediques una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, y otra cosa es cuando tienes que predicar todos los días y enseñar en jóvenes, en cárceles, en presos, a ricos, a pobres, a inconversos, en la calle, en una iglesia bautista, en una iglesia pentecostal, a gente que te odia, a gente que te aprecia. ¿Cómo se prepara todo eso? Bueno, hay, gracias al Señor, herramientas que hoy en día, hace ya mucho tiempo, ayudan a las personas que quieren servir al Señor predicando desde un púlpito. Es que, sinceramente lo digo con todos mis respetos, Ustedes saben que yo, sinceramente, soy muy claro en mis argumentos. Es que se dicen muchas tonterías desde los púlpitos, con todos mis respetos. Se dicen cosas que uno dice, ¿pero qué está diciendo este hombre? Es que no es así. Y sobre todo cuando ya se meten en el Antiguo Testamento y ni siquiera controlan o dominan o conocen un poco el lenguaje bíblico, el lenguaje del hebreo, pues te tienes que tragar cada cosa que te deja con la boca abierta. A veces se hacen de métodos y de sistemas, se hacen doctrinas, y la doctrina no es un método, la doctrina no cambia con el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces, todas estas asignaturas, todo este material, gracias al Señor, Dios nos ha permitido
el privilegio de poder plasmarlo en material, y hay iglesias en muchas partes que están utilizando estos materiales, pastores que están estudiando este material, porque no es algo nuestro, es algo que es para la obra de Dios. Esto no es para hacerse rico ni para ganar dinero, esto es algo que está para bendecir al cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, el primer tomo está ahí en la entrada, el otro todavía no ha llegado, pero los que quieran, aquí está para que después se lo puedan llevar, ¿de acuerdo? Bueno, hermanos, vamos a pasar a la palabra, y antes de abrir la Biblia, o antes de leer el pasaje que vamos a leer, que está en el último capítulo de Marcos, permítame decirles que mañana vamos a dar comienzo, por primera vez, a algo que cuando lo planteé ni siquiera era consciente de la repercusión que iba a tener todo esto. Hay muchísimas personas que no tienen una congregación, gente que vive en lugares lejanos, gente muy mayor, gente enferma, gente que ni siquiera se puede mover de la cama, en la que llevan años postrados, personas que por distintos motivos no se están congregando en ningún lugar, y además hay millones de cristianos, hermanos nuestros, que todavía no pueden ir a sus respectivas congregaciones. Acabo de hablar hace un rato con una familia de Vancouver, ellos son colombianos, pero llevan un montón de tiempo encerrados en su casa. Tenemos 6 familias que se están reuniendo en el estado de Nevada, en Las Vegas. Tenemos hermanos que nos están pidiendo también ayuda desde el norte de Carolina, en Estados Unidos, en Ecuador. Es una cantidad de gente que ha respondido a lo que llamamos la iglesia virtual. Tenemos que ordenar todo esto por franjas horarias, por países, y mañana, por primera vez, hemos ya creado unos grupos y vamos a tener unas reuniones a través de este sistema de Zoom, que ustedes conocen, para ver las caras de la gente que tanto nos llaman y nos escriben, porque como yo le decía a los hermanos que vienen del sur, ustedes juegan con ventaja. Ustedes nos ven a nosotros, pero nosotros no vemos a nadie. Entonces cuando uno va por la calle o estás en un sitio o está, yo lo conozco a usted, digo, yo no tengo ni idea con quién estoy hablando, ¿no? Entonces mañana vamos a tener varias reuniones durante bastante tiempo con diferentes grupos para presentar, para que se presenten esos hermanos, para conocer a esas familias, y les pido que estén orando. Ahí arriba está ahora mismo Vanessa, aunque han estado, Priscila, Anderson, Elena, Beatriz, Canderina y otros hermanos ayudándonos a clasificar todo esto, los teléfonos, los WhatsApp, los correos, los Facebook, los YouTube. Es un trabajo tremendo. Y mañana va a venir una hermana, nuestra hermana Patricia, de la península. Ella es ingeniera informática y nos va a ayudar también con todo el tema de la organización, de una centralita que vamos a tener para poder atender a las llamadas. Elena a veces se levanta por la mañana, tiene 300, 400, 500, 600 WhatsApp todos los días, correos, mensajes por aquí, mensajes por allá, suena un teléfono, suena otro teléfono, y así estamos todo el día. Y a veces yo ya le digo a Elena, mira, yo ya me voy a la cama porque ya no doy más, ya llevamos todo el día, y ella sigue y sigue. Y llevo días que no sé si estoy durmiendo con Elena o no, porque no sé cuándo viene ni cuándo se levanta, porque está todo el día con el teléfono. Pero bueno, estamos en el mismo espíritu. Amén. Marcos, el último capítulo, es un capítulo muy interesante porque encontramos las palabras finales de Cristo. Y en esas palabras finales encontramos mandamientos, órdenes, no sugerencias ni propuestas, imperativos, lo que hay que hacer. Y voy a leer en Marcos capítulo 16 a partir del versículo 14. Dice, finalmente, porque ya se había aparecido durante 40 días a muchísima gente, incluso en alguna ocasión dice Pablo que 500 personas le vieron. Pero esta es la última vez que se aparece el maestro, y le dice, se apareció a los 11, por fin están todos juntos. Estando ellos sentados a la mesa, les reprochó, ya llevaban 40 días viéndolo, ya lo habían visto resucitado y todavía necesitaban un tirón de orejas, porque les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Cómo es posible que una persona, después de ver a Cristo resucitado, de comer con Él, de hablar con Él, de sentir su presencia, de poder tocarlo, de poder volver otra vez a escuchar su voz, todavía tengan el corazón endurecido y todavía tengan problemas con la incredulidad? Ahora dice que el problema es que no habían creído a los que habían dicho, a los que habían dado testimonio de que el Señor Jesucristo había resucitado. Es decir,
hace 40 días algunas personas, una de ellas, María Magdalena, había ido a la casa donde estaban reunidos los discípulos y les dijo que el sepulcro estaba vacío, que no había sido una profanación de la tumba, sino que verdaderamente el Señor estaba vivo. Ellos no le creyeron y ahora, 40 días después, el Señor les recuerda aquel acto de incredulidad. El Espíritu Santo traerá a tu corazón aquellas cosas de las cuales nunca te hayas arrepentido. Pero el Señor nunca te va a traer los pecados del pasado por los cuales ya te has arrepentido y el Señor te ha perdonado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, dice la Biblia, sino según la ley de Dios. Pero ellos no se habían arrepentido de haber dudado de los testimonios que habían escuchado de mujeres, de personas que le habían visto primero que ellos vivo y resucitado. Y por lo tanto les reprocha: ¿cómo es posible que ustedes no creyeran a aquellas personas cuando dieron testimonio de que yo estaba vivo y la tumba no pudo retenerme? ¿Cómo es posible que el Señor les eche en cara eso a sus discípulos? Porque no se habían arrepentido. Y todo aquel acto que haya estado mal, toda aquella palabra ociosa, toda aquella mala actitud, todo aquel mal pensamiento, toda aquella mala mirada, en fin, todo lo malo y negativo, de lo cual tú nunca te hayas arrepentido, no te quepa la menor duda de que en algún momento te puede venir a la mente y el Espíritu Santo puede volver otra vez a llamar a tu corazón diciendo: ¿esto cuándo lo arreglamos? ¿Cuándo solucionamos este problema? Los problemas no se solucionan cerrando la boca y enterrando la cabeza bajo tierra. Los problemas, las caídas, los tropiezos, los pecados se solucionan pidiendo perdón delante del Señor. El hijo pródigo no regresó a la casa del padre como si nada. Ponme la comida, límpieme los pies y tráigame un vestido nuevo. Esa no es la actitud correcta. Si vas a volver así, mejor que te quedes en el mundo donde vives. Él tuvo que pedir perdón al cielo y al Padre, porque él era consciente de que su actitud no fue correcta. Y tú no puedes volver aquí como si nada. Dejas un mal testimonio, dejas un mal sabor de boca, te vas dando portazos, te vas hablando mal de tu padre, te vas hablando mal de este, te vas hablando mal del otro, y ahora pretendes venir y disfrutar de los derechos como si aquí no ha pasado nada. Te equivocas, mi hijo. Pero mira cómo la parábola destaca el hecho de que él volvió en sí y pensó y dijo en alta voz: no soy digno. Claro, ¿qué vas a ser digno? ¿Cómo vas a ser digno con semejante ejemplo, pésimo por cierto, que has dado? Dice: ya no soy digno de ser llamado hijo. Le diré a mi padre que me haga como a uno de sus jornaleros. Ahí se equivocó, porque nosotros no somos nadie para darle instrucciones al Padre, en este caso a Dios. Tú tienes que pedirle perdón a tu padre, pero no se te ocurre decirle a tu padre lo que tiene que hacer contigo una vez que te hayas arrepentido. Y esa es una actitud que lamentablemente se ha enraizado en la vida de muchos creyentes. Le dicen a Dios lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Pero ¿saben por qué hacen eso? ¿Saben por qué hablan y oran así? Porque no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, serían incapaces de darle consejitos y de darle instrucciones al Eterno, al Señor. Nosotros no le tenemos que dar instrucciones al Señor. Es el Señor el que nos tiene en todo caso que dar instrucciones a nosotros. No somos nosotros los que damos las órdenes y Dios sí obedece. No, te confundes. Eso no es evangelio. Yo no sé cómo se llama eso, pero eso no es Biblia, eso no es evangelio. El evangelio, la palabra de Dios nos enseña que uno tiene que morir, uno tiene que renunciar, uno tiene que doblar la cabeza, uno tiene que humillarse. Y Dios se digna por misericordia, no por nuestros méritos personales, en oírnos, en ayudarnos, en levantarnos, en restaurarnos y hacer la obra que Él quiera hacer, si es que la quiere hacer. ¿Y cómo no les va a reprochar el Señor a los discípulos aquella actitud de incredulidad, de menosprecio hacia personas que vieron a Cristo resucitado y lo creyeron y ellos no lo creyeron? Claro que el Señor se lo recuerda. Y al final dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nunca jamás ningún judío había recibido la orden de ir por todo el mundo, porque para el judío el mundo era su país, ese era su mundo. Y Jerusalén era el sitio, era la casa donde Dios vivía y no hay más. Más allá de Israel, más allá de las fronteras de Israel, ya no hay mundo. Están los goyín, los perros, los gentiles, los cuales no son dignos de tener los privilegios que nosotros como nación y como pueblo de Dios tenemos. Ahora le dice el Señor a un grupo de judíos
id por todas las naciones de la tierra, predicando el evangelio, la buena nueva. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto es una revolución. Esto que para nosotros es tan normal, esto que hemos oído millones de veces, para ellos fue un impacto tremendo. Porque no solamente tienen que ir a predicar, y bueno, vamos a predicar y ya está, no. Cuidado, porque la predicación va a traer cambios. Cuidado, porque el mensaje del evangelio que ustedes van a predicar va a hacer que mucha gente se convierta y crean y pidan ser bautizados. Y nadie, salvo los judíos, se bautizaban. Bueno, realmente no lo llamaban bautismo, sino lo llamaban mikveh. El mikveh es una práctica que hasta el día de hoy se lleva a cabo en Israel. En muchos hoteles, cuando te vas a quedar a Israel, te ofrecen el servicio del mikveh si eres judío o te has convertido al judaísmo, y consiste en sumergirte bajo el agua. Porque en la mentalidad judía la única forma de purificarte es sumergirte bajo agua, no bañándote, no duchándote, no echándote agua por la cabeza, sino sumergiéndote totalmente. Y en ese momento, cuando ya te sumerges y sales, ya estás puro. ¿Cómo purifican, por ejemplo, algo que han comprado en una tienda de alguien que no es judío? Lo meten debajo del agua. Para que no se estropea, lo meten en una bolsita, lo amarran, lo sumergen en agua y ya está purificado. Y esa es una práctica que hacen todos los meses las mujeres en Israel cuando salen de su periodo menstrual. No pueden dormir con sus maridos durante ese tiempo y al final tienen que, en un lugar aparte, en una piscinita, en un mikveh, tienen que sumergirse y entonces ya puede otra vez volver a estar en relación con su marido. Y de ahí viene el bautismo. En las cuevas de Qumran, en el desierto de Judea, donde hemos estado muchas veces, hay unos mikveh que han sido labrados en roca. Y hay una escalera de piedra que baja y otra que sube. Y todas las mañanas los esenios, las personas que vivían en aquellas cuevas, los que copiaron, hicieron miles y miles y miles de copias de la Biblia y de otros libros, por la mañana bajaban bien temprano, cuando estaba saliendo el sol, se sumergían y a la caída del sol volvían otra vez a sumergirse. Y unos bajaban y otros subían, y así era el ritual de purificación de cada día. Lo que estaba haciendo la mujer de Urías, Betsabé, Bat-sheba, que se llama en hebreo la séptima hija, Bat es hija, Sheba 7. Lo que estaba haciendo ella no era un acto de provocación, ella no estaba provocando a ningún hombre. Teóricamente no había ningún hombre en la ciudad. Su marido había ido a la guerra. Si su marido era de la guardia personal del rey David y estaba en la guerra, ¿cómo va a estar el rey en Jerusalén? ¿A quién le cabe en la cabeza que los soldados van a la guerra sin el jefe, sin la cabeza, sin la autoridad que era el rey? Por lo tanto, ella sube a la azotea a hacer mikveh. Ella está saliendo de su periodo menstrual y por eso ella está desnuda. Y entonces David cuando la mira, ella no está provocando a nadie. Y todos conocemos el resto de la historia. Pero nadie hacía esto. Fue Juan el Bautista la primera persona en toda la historia bíblica que ofrece mikveh, que ofrece que la gente se sumerja, claro, en las aguas del río Jordán, porque eran multitudes, ¿verdad?, para perdón de los pecados. Él no bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús, no. Él lo que hacía es, usted está arrepentido, usted quiere cambiar de nuevo, usted quiere purificar su vida, venga y métase debajo del agua. Cuando se meta debajo del agua y sale, esto es un bautismo como señal de arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo, cuando se encuentra un grupo de 2 hermanos que habían sido bautizados 23 años atrás en las aguas del río Jordán por Juan el Bautista, les dice, ¿ustedes en qué han sido bautizados? Y ellos le dicen, nosotros hemos sido bautizados en el bautismo de Juan, vengan para acá, vamos a empezar de cero con ustedes. Y los vuelve a bautizar, porque aquel bautismo de Juan no era el bautismo cristiano, sino era una señal de que querían aceptar al Mesías, pero todavía no las tenían todas consigo. Ahora fíjense qué interesante, ahora les dice, los que crean, porque va a haber gente que va a creer, para sorpresa de ustedes, hay que bautizarlos, hay que sumergirlos en agua. Y no solamente hay que sumergirlos en agua, sino comenzar a convertirlos en discípulos. ¿Qué es un discípulo? ¿De dónde viene la palabra discípulo? ¿Cuál es la etimología, la raíz de la palabra discípulo? Está entroncada con la palabra disciplina. Un discípulo es una persona que se pone bajo la disciplina de un maestro, bajo la disciplina de un guía espiritual o de alguien superior, más capacitado que él o ella, y que acepta estar bajo tratamiento, acepta estar bajo una formación espiritual, religiosa o de la índole que sea. Y ahora el Señor le dice,
se lo dice también en Mateo, quiero que a esa gente que se convierta, a esa gente que se bautice, ustedes se reproduzcan en ellos. Ustedes son mis discípulos y yo quiero que ustedes hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. No quiero solamente que vayan por el mundo buscando adeptos, buscando personas que le digan a todo lo que ustedes digan y hagan ciguana, como muchos hoy en día, que solamente buscan rodearse de pelota, que le dicen al pastor, sí, lo que usted diga, siervo de Dios, sí. No, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que ustedes hagan discípulos. Y un discípulo es una persona que tiene que aceptar que necesita cambiar. Un discípulo es una persona que tiene que aprender a pedir perdón. Un discípulo es una persona que no tiene horario, que no tiene asuntos propios, que no tiene, su agenda personal. Un discípulo es una persona que renuncia a todo lo que es y a todo lo que tiene, padre, madre, casa, familia, trabajo, lo que sea, porque quiere ponerse bajo la autoridad y bajo la cobertura de alguien que les va a enseñar. Y en este caso, como yo les enseñé a ustedes, ustedes enseñen a otras personas. Para ellos esto era algo nuevo. Para ellos era algo revolucionario. Jamás en la vida, la única persona que salió de la frontera de Israel, y no con muchos deseos de hacerlo, sino porque no le quedó más remedio, fue Jonás. Jonás es la primera persona judía que sale de la frontera de Israel, se va a un país extranjero, a lo que hoy en día sería Irak, capital de allí en Nínive, a predicarles a las personas, y él se da cuenta que cuando él predica, la gente se convencen de pecado, piden perdón, y el juicio que iba a caer, la ira de Dios que iba a caer en la ciudad de Nínive se detiene por 120 años. Es decir, 120 años después Nínive fue destruida. Pero en la época de Jonás no, porque la predicación trae cambios, o por lo menos cuando uno predica, lo que espera ver es ver cambios en las vidas. Amén, hermanos. Por eso el apóstol Pablo a los romanos, cuando le escribe en el capítulo 10, le dice: ¿cómo se va a convertir? ¿Cómo va a creer la gente si no hay quien les predique? Es decir, la predicación es parte esencial. Es muy raro, los hay, y en estos días estamos conociendo a muchos, pero es muy raro que una persona se convierta sola. Generalmente cuando una persona se convierte es porque alguien le ha predicado del Señor Jesucristo. ¿Y saben por qué no se convierte más gente? Porque los cristianos han perdido el fervor y la pasión por las almas perdidas. Están más interesados los cristianos en recibir dones, unción, prosperidad, bendición, dame, y nos hemos olvidado de que tú y yo estamos todavía vivos, no porque nos queden muchas cosas por recibir espiritualmente hablando, sino que estamos vivos porque el Señor quiere que toda la raza humana proceda al arrepentimiento. Y nos tiene aquí para que la gente se convierta a través de nuestro testimonio. Pero lamentablemente hay cristianos que pasan semanas, meses y no le dan testimonio a nadie, pero luego quieren abrir un canal en YouTube. Pero luego se quieren ir de misioneros a la India. Pero luego quieren ir a la selva amazónica a alcanzar a las tribus indígenas. Y al vecino de arriba jamás le han dicho ni los buenos días. Qué cristianismo tan raro, ¿verdad? En mi época, todos los que nos convertíamos solamente teníamos una cosa en la cabeza, era como una obsesión: servir al Señor. De hecho, todos los jóvenes que éramos en aquel tiempo, todos fuimos al seminario y todos fueron al servir al Señor. ¿Qué te parece? Porque para nosotros no era una opción, era una prioridad servir a Cristo. Hoy en día, búscame a 20 jóvenes, búscame a 20 personas en una iglesia de esas enormes que quieran dejarlo todo y servir a Cristo. Búscame 20, tráelos aquí a ver si es verdad. ¿No hay? Ahora trae a un súper ungido para que ore por ti, para que te profetice, para que te vaya bien, para prosperidad, y tienes así de seguidores. Claro, eso no cuesta nada. Eso no cuesta nada. Pero el Señor le está diciendo a sus discípulos: ustedes han sido gente privilegiada, cosas que ustedes vieron, cosas que ustedes oyeron. ¿Cuántos reyes del Antiguo Testamento y profetas hubieran dado lo que fuera por verlo y oírlo y no pudieron? Pero ustedes son gente privilegiada. Pero ahora, con todo este conocimiento, con todos estos milagros que habéis vivido incluso en carne propia, como por ejemplo tú, Pedro, que caminaste por encima de las aguas, que eso no lo hizo ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni Malaquías, sino tú has sido el único hombre y el último que ha caminado por encima de las aguas. Ustedes que conocieron, aunque vivieron siglos después de ellos, a Moisés y a Elías, y los vieron personalmente, y cómo yo hablaba con ellos y ellos hablaban conmigo, porque hablábamos el mismo idioma.
allí en el monte Tabor, en el monte de la Transfiguración. Todo eso no se puede quedar herméticamente encerrado en vuestros corazones. Tienen que ir por todo el mundo y predicar el evangelio y preparar a la gente y reproducirse en la gente para que ellos a la vez se reproduzcan en otros y así llegue el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Y entonces vendrá el fin. ¿Por qué no ha venido todavía el fin? Por la misericordia de Dios. Porque todavía hay millones y millones de seres humanos que no han oído nunca el evangelio ni el nombre de Jesús. Y por eso estamos tú y yo aquí. Una vez fui a predicar en Argentina, en Buenos Aires, a una iglesia. Era una iglesia que tenía un balcón enorme. Es como si la pusiéramos esta iglesia al revés. El balcón estaría allí, yo predicaría desde arriba y ustedes todos estarían abajo. Era una cosa muy extraña. No me sentía nada cómodo. Yo allá arriba viendo a la gente allá abajo, no me sentí nunca cómodo en aquel lugar predicando. No me gusta eso. Pero cuando subí a la plataforma, detrás de mí había 16 hermanos y yo pregunté y me dijeron: no, estos son los 16 evangelistas de la iglesia. La primera vez en mi vida que predicaba en esa iglesia, y no se me ocurre otra cosa que decir: ¿y a ustedes no les da vergüenza estar sentados aquí llamándose evangelistas mientras el mundo se está perdiendo sin Cristo? Así empezó la predicación esa noche. Pensé que nunca más me iban a invitar a predicar y sin embargo me invitaron 3 meses seguidos, casi todos los días a predicar. Tantos dones, tanta unción, tanta bendición, ¿para qué? Un día van a explotar algunos cristianos de tanto que tienen y de tanto que reciben. Todo lo que Dios nos ha dado es para compartirlo. Todas las experiencias, los testimonios, las oraciones que hemos visto respondidas por el Señor, los milagros que hemos experimentado en carne propia, ¿todo eso para qué es? ¿Para tener una hoja de un currículum enorme? No, eso es para servir al Señor con mayor efectividad, para aprovechar las oportunidades y las puertas que se nos abren, para servir al Señor y para servir a los demás. Eso es el llamado del evangelio. Eso es a lo que nos ha llamado a ti y a mí el Señor. No solamente a los pastores, no solamente a los que hemos dicho yo quiero servir al Señor, sino a todos los cristianos. El Señor los llama a hablar, a predicar. Cuando se reunieron en la iglesia primitiva, aquella iglesia crecía de tal manera que jamás en la historia se ha levantado otra iglesia como aquella. Miles y miles de personas se convertían, milagros impresionantes que no volvieron a ocurrir nunca más. Y allí estaban todos contentos y no paraba de crecer la iglesia. ¿Saben lo que tuvo que permitir el Señor para que salieran y predicaran el evangelio? Una persecución. Y a través de aquella persecución, unos fueron a Samaria, otros fueron a Judea, otros fueron por Europa, otros fueron por África, otros fueron por Medio Oriente, y el evangelio se extendió por toda la faz de la tierra. Pero Dios tuvo que zarandear el avispero para que salieran de su comodidad y se acordaran de que el objetivo era alcanzar el mundo para Cristo. Y hoy en día la gran comisión sigue delante de nosotros. No ha cambiado. Los objetivos de Dios no han cambiado. Dios no va cambiando de método cada 20 años o cada generación. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el amor y la pasión y el anhelo y el deseo del corazón de Dios es que la gente se convierta y que tengan por lo menos la oportunidad de oír el evangelio. No significa que se van a convertir. Noé predicó durante siglos, durante 120 años en la palabra, no se convirtió nadie, pero nunca podrá decir esa generación cuando se paren, cuando se presenten delante del Señor, que no tuvieron la oportunidad de oír la palabra de Dios. Ellos sabían que iba a venir un diluvio, ellos sabían lo que era la ira de Dios, ellos sabían el motivo por el cual Noé estaba construyendo el arca. Nunca podrán decir, no sabíamos nada. Pues hay mucha gente todavía en tu barrio, en tu casa, compañeros de trabajo, familia cercana a ti, que no saben en quién tú has creído. No saben qué significa ese libro negro que llevas debajo del brazo. No saben a dónde vas un domingo por la tarde, un jueves por la tarde. No lo saben, porque no les has hablado del Señor Jesucristo. Y yo creo que en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de pandemia, si por algo le doy gracias a Dios, es porque se ha predicado el evangelio más que nunca. Más que nunca. Tenemos cantidad de testimonios, docenas y docenas de testimonios de gente que se ha reconciliado con el Señor. Claro, no tenían otra cosa que hacer. No podían ir al bar, no podían ir a la discoteca, no podían ir a pecar. Entonces estaban todo el día en la casa y comenzaban ahí a buscar en internet, rácata, y ahí le llegaba la palabra. Gente que se ha reconciliado con el Señor. Gente que ha aceptado al Señor. Infinidad, cantidad
de católicos que cada día nos llaman y nos escriben diciendo qué engañados que estábamos, nunca habíamos leído la Biblia y ahora la estamos leyendo, estamos dándonos cuenta de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cómo se ha hecho todo eso? En este tiempo de confinamiento, donde no hemos perdido el tiempo, ni un minuto de nuestro tiempo hemos perdido, sino que hemos estado desde la mañana hasta la noche, todos los días, mañana, tarde y noche, predicando, respondiendo llamadas, respondiendo mensajes, contestando correos, y así el Señor ha actuado por amor y por misericordia en la vida de miles y de miles de personas. ¿Y saben la sensación que tengo en mi corazón? Que esto no ha hecho más que empezar. ¿Cuántos dicen amén? Porque a todo esto, la palabra de Dios dice que es como una espada. Usted sabe que hay en la Biblia palabras que se usan para describir la función que cumple la palabra. Una de ellas es la espada, otra es la lámpara, otra es el martillo, otra es el espejo. Sí, hay muchas palabras que describen el efecto que hace la palabra de Dios en la vida de un ser humano, y una de ellas es la espada. Y Dios ha estado cortando y está cortando en este tiempo tanta basura, esa es la palabra, tanto veneno que ha entrado a la vida de tantas congregaciones que nosotros que no hemos vivido nada de esto, decimos, Dios mío, pero qué evangelio se ha estado predicando en los últimos años en el mundo. La gente nos cuenta cosas que decimos, pero usted me está hablando en serio. ¿Cómo la gente ha sido tan ingenua y se han dejado manipular tan fácilmente por un señor que lo llaman el superungido, no sé qué, que viene de no sé qué dónde? Pero ¿saben lo que ha ocurrido? Esto lo que ha demostrado es que la iglesia tiene que elevar su nivel de madurez y de conocimiento bíblico. Nunca olvidaré aquella anécdota que un día leí en un libro de una persona que en aquella época en la que había en cada país de Europa, cada país tenía su moneda. Claro, a lo mejor ustedes piensan que siempre ha existido el euro, pero durante muchos años cada país de Europa tenía su propia moneda y uno tenía que ir a cambiar al banco, a casas de cambio, ¿verdad? Le preguntaron una vez a una persona, ¿y usted que maneja tantos billetes no tiene miedo de que le metan algún día alguno falso? Y dice, no. Me imagino que usted ha tenido que estudiar un montón de billetes falsos. Y dice, yo no he estudiado nunca ningún billete falso. ¿Y cómo los descubre? ¿Cómo reconoces un billete falso de uno verdadero? Yo he dedicado horas y años de mi vida a estudiar el verdadero. Y lo conozco tan bien que en cuanto me presentan una falsedad, al momento lo reconozco. Pero yo no me he dedicado a estudiar todas las falsedades, porque puedo conocer todas las mentiras y no conocer la verdad. Y aquí de lo que se trata no es de conocer y ir por aquí, ir por allá. Aquí de lo que se trata es de conocer al verdadero. Y la Biblia dice que nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y conociendo al verdadero, que vengan aquí y me profeticen a mí, que venga, a ver qué me está profetizando usted. Eso no está en la Biblia, mijo. Eso no es de Dios. A mí me da igual cómo se llama usted, pastor, reverendo, apóstol. A mí me da exactamente igual. Pero eso no es de Dios, porque eso no está en la Biblia, la palabra de Dios, que es la verdad. Pero al faltar información, al no haber conocimiento, al no haber una buena base, la gente ha caído en disparates tremendos. En mi época la palabra primicias no existía. ¿Y de dónde salió eso? Otra excusa más para seguir pidiendo dinero a la gente. ¿Dónde están las primicias en el Nuevo Testamento? Dígame un apóstol, dígame a Cristo, dígame a un discípulo predicando primicias en el Nuevo Testamento. ¿En qué iglesia? ¿En la de Corinto? Vamos para allá. ¿En la de Esmirna? Vámonos para allá. ¿En la de Roma? ¿Dónde está la palabra primicias en el Nuevo Testamento? ¿Dónde está ese tipo de ofrenda? ¿Dónde está eso? ¿Usted sabe lo que son las primicias? ¿Saben lo que significa en hebreo primicias? ¿Qué es lo que se daba como primicias? Los frutos. Pero si en un árbol hay 300 peras, ¿cuáles fueron las primeras? Porque eran las primeras, no toda el árbol, eran las primeras las que había que ofrendar a Dios. ¿Y cómo se diferenciaban las que habían salido primero de las que habían salido después? ¿No tienen ni idea? Me viene a mí ahora a la iglesia a pedir primicia. Hágame el favor, hágame el favor. Pero la gente es tan ingenua que se han dejado engañar y seducir de una forma terrible, y ahora nos encontramos nosotros cada día con infinidad de preguntas, con cantidad de gente que ya no saben ni a dónde ir. Y saben lo que nosotros insistimos cada día, y ustedes me pueden ver cada día ahí,
Lean la Biblia, lean la palabra, vayan a la Escritura y conociendo la palabra de Dios usted va a saber si lo que está oyendo es verdad o no es verdad. Claro, todo esto va a traer una revolución porque el conocimiento compromete. Amén, hermanos. El conocimiento, cuando usted lo recibe, usted ya no puede ser la misma persona. Por eso hay muchas naciones y muchos países, sobre todo en África, que no le dan información, que quieren que la gente siga siendo analfabeta, que no aprendan a leer, que no aprendan a escribir, que no saquen estudios. ¿Por qué? Porque automáticamente se van a abrir sus ojos. Pero qué tremendo cuando te encuentras a esa gente en África, como hemos estado nosotros en Kenia, y empiezan a sacar carreras, y empiezan a estudiar, y empiezan a tener estudios, y entonces dicen, no, esto no es correcto, no, eso es un abuso, no, eso es un acto de corrupción, eso es falsedad. Igual pasa en la casa de Dios, igual pasa en la iglesia, cuando el pueblo de Dios deja la Biblia y se pone delante de la televisión, cuando el pueblo de Dios se pone a jugar con las maquinitas y pierde el tiempo en vez de invertirlo en el Señor, crece una generación de ignorantes y una generación manipulable y una generación de gente que no sabe ni en qué ha creído. Por eso nuestro objetivo es instruir y enseñar y motivar el anhelo y el deseo en el pueblo, en la gente, de que estudie y conozca la palabra de Dios. Porque fíjese lo que le dice el Señor a este grupo que lo está mandando por todo el mundo. El mundo en el cual vivían ellos era un mundo muy duro, ¿eh? Estaba el Imperio Romano gobernando todo el mundo prácticamente. Todavía estaba la cultura de los griegos, con todo su hedonismo y toda su filosofía y todo el culto al cuerpo y todo aquello. El Señor los va a meter en naciones paganas, idólatras, y ellos tienen que ir bien entrenados y bien preparados. Me hace gracia cuando algunos dicen, es que en mi iglesia dicen que estudiar no es de Dios. ¿No? No es de Dios. Estudiar y prepararse no es de Dios. Digo, ¿qué es de Dios entonces? ¿Ser un ignorante? ¿Hablar sandeces en un púlpito? ¿Eso es de Dios? ¿No decía Pablo, a punto de ser decapitado en Roma, tráeme los pergaminos y los libros? ¿Para qué? Para seguir leyendo, mi hijo, y para seguir estudiando. ¿No dijo Cristo, ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios? ¿No le decía Pablo a Timoteo, lee, exhorta, prepara, predica la palabra? ¿Cómo que estudiar no está bien? ¿Y qué hicieron los discípulos 3 años con Cristo? ¿Rascarse la panza? ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos con Cristo durante 3 años? Oír, aprender, ser cambiado, ser transformado. Y ahora aprende a servir, y ahora siéntate, y ahora mira cómo se ora por un enfermo, y ahora mira cómo se echa fuera un demonio. ¿Fue una escuela intensiva o no? ¿De dónde aprendieron ellos? ¿De su maestro? Hasta el acento del maestro lo cogieron, porque dice la Biblia que cuando Pedro negaba a Cristo, aquella noche en Jerusalén, una criada dijo, tú eres de ellos porque tú hasta hablas como ellos. Gloria a Dios, qué bueno, ¿no? Qué bueno, hasta como ellos hablan, se te pegó hasta el deje de ellos. Así que cuando ustedes vayan por el mundo van a ver cosas muy raras. Van a ver, por ejemplo, en Corinto un templo con 1000 mujeres que tienen el pelo rapado como si fuera una bola de billar y son prostitutas religiosas. ¿Y cómo ganamos a esa gente? ¿Y cómo evangelizamos a esas mujeres que creen que están honrando a Dios? Y ustedes cuando vayan por Europa se van a encontrar gente que presenta ofrendas de excrementos de animales y excrementos humanos a sus divinidades. ¿Cómo alcanzamos y sacamos de la ignorancia a esa gente? ¿Cómo sacamos de la ignorancia a los estoicos y epicúreos en el Areópago, en Grecia, cuando ustedes vayan allí y ellos que solamente quieren oír cosas nuevas y que tienen una base de filosofía, que están todo el día filosofando y dándole vueltas a la cabeza, pero no llegan a ninguna parte? ¿Qué mensaje van a transmitir ustedes? Es decir, el Señor los entrenó, los preparó durante años y cuando fueron totalmente preparados. Pero mira qué interesante lo que les dice. Versículo 17. Estas señales seguirán a los que creen. No dijo señales seguirán a los que creen. Eso no dice la Biblia. Ninguna versión de la Biblia dice señales seguirán a los que creen. Eso no dice la Biblia. No se coman versículos, no se coman palabras, no mutilen textos, porque pueden hacer un pretexto y armar un lío tremendo. Estas señales seguirán a los que creen. Estas, ¿cuáles? En mi nombre echarán fuera demonios. Un impacto en el mundo espiritual. Los demonios no van a echarles a ustedes, sino ustedes van a echar a los demonios. ¿Pero en qué contexto viene el de echar fuera demonios? En el contexto previo al que hemos leído. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es decir, tienen que salir de su mundo.
Tienen que salir de sus fronteras religiosas. Se van a meter en la boca del lobo, en naciones paganas, idólatras. A esa gente que se convierta, los bautizan. Y cuando los bauticen, invierten en ellos tiempo para convertirlos en discípulos. Y trabajando con esa gente, se van a manifestar una serie de señales. Y una de ellas es que echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Déjeme que explique esto. Porque hay iglesias evangélicas en el Veil of God, en el cinturón de Dios, en esa parte sur de los Estados Unidos, donde hay miles y miles y miles de iglesias, que vas conduciendo por toda esa parte y vas viendo una, otra y otra y otra y otra y otra y otra iglesia. En ese lugar, en esos estados, hay muchas iglesias que en pleno culto sacan serpientes de cascabel, y los miembros tienen que cogerlas y se las ponen por el cuerpo y las frotan, porque ellos interpretan literalmente, tomarán en las manos serpientes. Lo que pasa es que después no te enseñan el cementerio que está detrás de la iglesia, de todos los que están enterrados. Eso no te lo enseñan. Eso no significa eso. Usted sabe que en la Biblia la serpiente está relacionada con el mundo espiritual, con Satanás, la serpiente antigua, ¿vale? Si bebieren cosa mortífera, no vamos ahora a hacer aquí un culto tragando cianuro y tragando lejía y tragando esas cosas, no les hará daño. Es decir, a ustedes les intentarán envenenar y habrá una protección sobrenatural sobre vuestras vidas. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ahí está. ¿Por qué no dijo el Señor, señales seguirán a los que creen en mi nombre? Porque si no acota ¿qué tipo de señales se van a manifestar en la proclamación del Evangelio? Cualquier señal que vean, pueden creer que viene de parte de Dios. Y no todas las señales que se ven hoy en día en muchas iglesias vienen de parte de Dios. Por eso no dijo el Señor, señales seguirán. Me escribió hace unos días una muchacha, no sé de qué país es, son tanta gente. Y me dice que un día en el culto en su iglesia comenzaron a caer piedras preciosas. Y me enseñaba un versículo de Apocalipsis donde dice que el Señor le dará una piedrecita con un nombre escondido a la persona que venza y todo eso. Y que tenía piedras preciosas. Y le dije, ¿y por qué no se va, por ejemplo, a lugares donde hay mucha necesidad, hermanos con pobreza, con gran necesidad económica, y venden todo eso y ayudan a los pobres? ¿Para qué quieren ustedes piedras preciosas? ¿Para qué las quieren? Me encontré con un pastor una vez en Madrid que me dijo que en su iglesia había llovido oro y que él me lo podía demostrar. Se abrió la chaqueta, el saco, como llaman en algunos países, y me enseñó un papelito así, una cosa tan ridícula, una cosa así insignificante, como una cosa que ni se veía, y me dice, mira, y le dije, ¿esto qué cosa es? Dice, mira, esto es oro que cayó del cielo. Y le digo, ¿tú me estás tomando el pelo, hermano? Esto es lo que Dios tiró del cielo el domingo en tu culto. ¿Cómo se puede ser tan ignorante? No son todas las cosas que ocurren que vienen de parte de Dios. El diablo le ha metido cada gol y cada mentira a tantos creyentes pensando que todo está permitido y todo vale en la iglesia. Y la iglesia tendría que ser el lugar más sagrado de la tierra, el lugar de más orden, el lugar de más santidad. Estas señales seguirán. ¿Por qué no salen esas señales y aparecen otras señales que no sé de dónde rayos las han sacado? Porque algunos piensan que todavía hay como una especie de varita mágica que podemos encontrar, y eso es lo que a mí me va a dar éxito en el ministerio. A mí no me interesa tener éxito o fracaso en el ministerio. A mí lo que me interesa es que Cristo sea reconocido y levantado en alto. Si me conocen o me ignoran, me da igual. Si me hablan bien o me hablan mal, me da igual. A mí no me interesa llamar la atención sobre mí mismo. Es más, no soporto que la gente me mire a mí. Quiero pasar desapercibido. Lo que quiero es luchar toda mi vida, hasta el último momento de mi vida, para levantarlo en alto a Él y para que lo vean a Él. Porque levantándolo en alto a Él, el mundo será libre y el mundo conocerá la bendición de Dios. Levantándome a mí en alto, no sacamos nada. Por eso, mis queridos hermanos, el Señor les preparó, el Señor los entrenó, y el Señor después, a través de la pluma de Pablo, establece parámetros y principios diciendo, cuidado,
porque el Espíritu está hablando y dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. ¿Y cómo una persona puede apostatar de la fe? Porque escucharán a espíritus engañadores. Y como hay gente que tiene cauterizada la conciencia, gente que son como rocas, que no les penetra la palabra, porque ya se han acostumbrado a un modelo, a una filosofía, a un estilo de vida, dice que tendrán cauterizada la conciencia y apartarán de la fe el oído de mucha gente. Y llegará un momento, y creo que ha llegado ya, en el que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, según lo que yo creo, según lo que Dios me reveló, según lo que el Espíritu me dijo anoche mientras dormía. Y dice que habrá comezón de oír. ¿Qué significa en griego comezón de oír? Picazón de oído. La gente tiene ganas de oír palabra de Dios, de oír sana doctrina, que nunca tenía que haberse ido de la casa de Dios, pero que lamentablemente hoy en día, con dolor mi corazón tengo que decir que hay mucha gente que dice: yo llevo años sin oír un mensaje basado en la Biblia, y no en chistes, en bromas y en tonterías. Y es una tragedia ver a muchos hermanos que dicen: pero el pastor, si yo lo único que pido al Señor, es tan complicado encontrar una iglesia normal, una iglesia donde cuando entre por la puerta no me estén ya pidiendo dinero, una iglesia donde mis hijos se puedan criar en un ambiente sano y no todo es hay que reclamar y hay que decretar y hay que pedir y hay que tener un buen coche y hay que tener una buena casa, porque si no tienes todo eso no tienes fe. Pero ¿quién dijo eso? ¿De dónde sacaron ese evangelio? Eso no es evangelio ni es nada. Cuando vivíamos en Argentina veíamos a gente que caminaba horas para venir a los cultos, y eran gente sencilla y humilde, pero la gracia de Dios estaba con aquella gente. Y he tenido la oportunidad de ir varias veces a Cuba a predicar, y lo que yo he visto y contemplado con mis propios ojos en la iglesia cristiana, por lo menos en la que yo estuve en Cuba, en mi vida lo he visto ni en Estados Unidos, ni en Israel, ni en ninguna parte del mundo. Tal vez no tenían mucha comida, tal vez no tenían un buen carro, tal vez no tenían buena ropa, pero da igual, pero tenían la gracia de Dios y tenían el respaldo de Dios. Y la iglesia de la Odisea tenía de todo. Nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. Y el Señor le dice: miserables, pobres, ciegos, desnudos, desventurados, estoy a la puerta llamando y nadie me oye. ¿Qué pasa allá adentro? ¿A quién le habéis cantado? ¿A quién habéis adorado? ¿Cómo es posible que la iglesia de la Odisea se creyeran los mejores, los más ricos, los más prósperos, y sin embargo habían perdido la gran riqueza de la iglesia, que es, ¿saben cuál es? La presencia y la gloria de Dios en medio de su pueblo. Eso es lo más grande que podemos tener. Si no predicamos con micrófono no pasa nada. Si se va la luz no pasa nada. Si no hay sillas nos quedamos de pie, y si no sentados, pero que esté el Señor, que siempre esté el Señor en aquel lugar. No podemos cambiar el evangelio, porque el evangelio no es negociable. El evangelio no tiene que adaptarse a mi forma de ver, a mi forma de sentir. Eres tú, querido, el que tienes que adaptarte a la Biblia, y si no te gusta te haces mormón, testigo de Jehová, o te haces lo que te dé la gana, pero es la persona el que tiene que cambiar y adaptarse al Señor, y no el Señor cambiar y adaptarse al modelo de cada persona. Y ellos tuvieron que pagar un precio elevadísimo. Todos murieron, salvo Juan, que murió de viejo, y Judas, que se ahorcó. Todos murieron como mártires predicando el evangelio. ¿Quién le iba a decir a aquellos pastores de Galilea, tranquilos, con sus barcas, con sus redes? Mira, hasta el día de hoy, ¿verdad, Anderson, Edison, que hemos estado por allí? Qué tranquilos Galilea, ¿verdad? Navegar por el mar de Galilea es una pasada, es una calma que hay ahí tremenda. Imagínate hace 2000 años atrás, sin coches, sin aviones, sin contaminación. ¿Quién le iba a decir a aquella gente que vivía tan tranquila que iban a terminar dando su vida, quemados, torturados, crucificados? Pero es que les pasó algo, y espero que lo que le pasó a ellos le haya pasado a todos y a cada uno de ustedes. Tuvieron un encuentro, una experiencia personal con el Señor. ¿Tú la has tenido esa experiencia? ¿O simplemente eres uno que viene a la iglesia y va y viene y va? ¿Tú has tenido un encuentro personal con el Señor? ¿Tú le has rendido tu vida a Cristo? ¿O eres un niño que se crió en la escuela dominical porque desde la panza de la mamá lo trajeron a la iglesia, creció en la iglesia, fue a la escuela dominical, fue a todos los retiros, a todos los campamentos, fue a todas las actividades, pero nunca has tenido un encuentro, una experiencia personal con el Señor? ¿Tú has nacido de nuevo? ¿O tú has dejado de ir a misa y ahora te vienes al culto? ¿Has dejado de ir a tomar la hostia y ahora te vienes a tomar el pan y el vino el domingo?
Has dejado de oír al cura para oír a un pastor. ¿Eso es simplemente el cambio de tu vida o tú has nacido de nuevo? Porque las iglesias lamentablemente se han llenado de gente que viene para recibir. En el año 1990, mira que ha llovido, muchos de ustedes no habían ni nacido. En el año 1990 se puso de moda orar por la prosperidad económica de la gente. Un tiempo de crisis tremendo. Una inflación terrible. Ibas con el carrito de la compra y te anunciaban por la megafonía que los productos habían subido 20, 30, 40% y habían pasado minutos. Veías colas de gente con el billetito de los $100 en la puerta de las casas de cambio, porque ahora está 4.500 australes, ahora 4.800, ahora 5.200, y la gente esperaba a ver si entro, si no entro, si cambio o no cambio. Una cosa tremenda. Saqueaban los supermercados, mataban a las vacas cuando iban por las carreteras, en los camiones, y comenzaron a ponerse de moda las iglesias que oraban por la prosperidad económica de la gente. Así de colas. Fui a una iglesia en Buenos Aires, avenida Rivadavia, en un teatro inmenso, 7 cultos diarios, 7 cultos cada día. Pero eso no era nada. En otra había 3, en otra había 4, en otra había 5 cultos diarios. Y ponían en la fachada: aquí oramos por la prosperidad económica. La gente hacía cola, se mataba. ¿Quién no quería ser prosperado? Si no había trabajo, había paro, había escasez de alimentos. Pero no le predicaras el evangelio, no le dijeras: ¿usted está viviendo en adulterio? ¿Usted tiene una querida? ¿Usted no está casado con ese hombre? ¿Usted te estás acostando con tu novia y vienes aquí? Pónganse en orden. Eso no se hablaba. Eso no se podía hablar, porque entonces no iba nadie. Pero sin embargo la gente hacía cola para recibir la imposición de manos por la bendición y por la prosperidad económica. Se le ha echado tanto agua al vino que ya no se sabe ni de qué color era el vino. Ya perdió el sabor. Pero yo creo que estamos en un tiempo extraordinario de nuestra vida. Yo estoy en el mejor momento de mi vida, créanme. Tengo más ganas que nunca de servir a Dios. Más ganas que nunca, porque veo una necesidad tan grande que yo digo: Dios mío, dame fuerzas y danos sabiduría para poder atender a millones de personas. Yo estoy orando ya por millones. El otro día dije: Señor, perdóname, yo nunca he orado por millones. Yo oraba por, dame unos poquitos, unas docenitas, unos cientos, unos miles. Yo ya estoy comenzando a orar por millones. Señor, ayúdanos y danos fuerza, yo no sé cómo, para poder alcanzar y ayudar a millones de personas. Pero ¿saben lo que pasa? Hoy me decían: se nos murió el pastor. Somos 46 personas y no tenemos pastor. ¿No tendrá usted alguien en la iglesia que pueda venir a atendernos? Una iglesia en México. Y yo decía: ¿a quién mando para allá? ¿A quién mando yo? Hermanos, somos 6 familias en Las Vegas que no tenemos pastor, con un montón de niños. ¿No tienen a nadie por allí que nos eche una mano para atendernos? Hermanos en Australia, de Venezuela, que nos están llamando, hermanos en Estados Unidos, hermanos en México, hermanos en Ecuador, hermanos en Argentina, hermanos en Colombia. Y yo digo: Dios mío, pero ¿cómo vamos a hacer con todo esto? ¿Cómo vamos a hacer con todo esto, Señor? Y algunos podrán pensar, y a lo mejor lo habéis dicho, ¿pero en qué se ha metido Manolo ahora que está ahora con la iglesia virtual? Ahora está como... Me da igual lo que digas. Me da exactamente igual lo que me digas. Como si no me quieres apoyar, me da igual. Pero yo y mi casa hemos decidido servir al Señor hasta la muerte. Y Dios está comenzando a levantar gente como Anderson, como Beatriz, como Priscila, como tantos hermanos, Cordy, Armando, Canderina, tanta gente que Dios está comenzando a levantar, porque yo creo que ha llegado el momento de que todos se sientan útiles en el reino de Dios. Ahí está, miren, ustedes no la ven, pero yo sí la veo desde allá arriba. Ahí sigue Vanessa apuntando teléfonos, apuntando WhatsApp. ¿Por qué? Porque mañana tenemos que tener una reunión con este grupo de aquí y mañana con este grupo de allá. ¿Y saben qué? Nos van a faltar muchas vidas para poder atender a la gente. Hace falta manos, hace falta gente que quiera colaborar. Me da igual la edad que tengas. ¿Saben la cantidad de gente mayor que nos está escribiendo, verdad, Elena? Gente con 70, con 80 años, gente postrada en cama, gente con tumores en la cabeza. Dice: ustedes son nuestros pastores, ustedes son nuestra iglesia, no tenemos otra forma de alimentarnos en la vida. ¿Cómo no vamos a ayudar a toda esa gente? ¿Cómo podemos irnos a la cama y decir: bueno, que se aguanten, ¿no? Yo tengo mi pequeña iglesia aquí, si no tiene pastor que se aguante, y si el otro... No, mi hermano, yo quiero compartirles a ustedes todo esto, por lo menos para que oren,
para que oren y Dios nos dé la fuerza y nos dé la sabiduría y la gracia para poder atender al mayor número de personas posible. Quiero terminar diciendo algo y quiero pedirles oración por esto. Venía en un taxi hace unos días a Santa Cruz y me monté en un taxi. Iba un chico joven venezolano conduciendo y empezó así él solo a contarme: se me acaba de morir mi tío en Venezuela, hace 2 meses se me murió mi madre, hace poco tiempo se murió no sé quién, y eran todo tragedias y tragedias. Yo creo que el muchacho estaba como un poco buscando a alguien para desahogarse, y le dije: mira, para un momento, arrímate ahí a un lado, dígame que te arrimes a un lado, párate ahí, tú ponga el taxi, yo te pago lo que sea, tú párate ahí. Digo, ¿tú te crees que tú vas a poder aguantar todo esto mucho tiempo? Se te muere este, se te muere el otro, se te pasó esto con tu familia, pasó lo otro, no, el dinero no sé qué, la familia en Venezuela, el otro que no sabes dónde está, el otro que lo apuñalaron, el otro que lo secuestraron. Pero ¿tú te crees que el hombre tiene capacidad de aguantar todo esto? Eso no lo aguanta nadie, hijo. El ser humano tiene una capacidad de aguante, unos más y otros menos, pero llega un momento y dice: yo no aguanto más. Tú sabes la única manera de aguantar esto y mucho más, porque tú eres joven. Yo llevaba 20 años de diferencia como mínimo, y todo lo que te falta todavía en la vida por experimentar. Tú sabes la única manera de aguantar todo esto y más que te va a venir. Dice: no. Digo, ¿tú quieres que te lo diga? Me dijo: sí. Solamente Dios, solamente agarrándote al Señor Jesucristo, es la única manera de que puedas aguantar esto. Y yo pensaba en todo lo que estamos haciendo nosotros, y me dice: es que yo el domingo fui a una iglesia evangélica al puerto de la Cruz, y yo pensé que iba a decirme la iglesia del pastor Marco. No, fue a otra iglesia evangélica, a un funeral. Y le dije: pero tú no te das cuenta, muchacho, te lleva el Señor el domingo a un funeral a la iglesia del puerto de la Cruz. De todos los miles y miles de personas que hay en Santa Cruz, te para un pastor evangélico que te está dando testimonio. Entrégale tu vida a Jesucristo. Mira, el chico quedó tan impactado que le dije: el domingo te espero con tu mujer aquí en el culto por la tarde. Por favor, oren por esta situación. Oren, Señor, tócala. Recuérdale que le di testimonio a ese muchacho el otro día. Hermanos, cada día se nos presentan oportunidades para hablar del Señor. Aprovéchelas, y si no se le presenten, búsquelas. Búsquelas. Porque cuando algo nos interesa, nos movemos. Termino diciéndoles: ¿se acuerdan cuando yo les ponía el ejemplo hace tiempo? Si ustedes en esta tarde, en este momento, supieran con toda la seguridad del mundo que en el Portillo, en ese cruce que hay allí en el Teide, ¿saben dónde está, no? Allí en el Teide, hay una caja, un baúl para cada uno que suba, con billetes de 500 euros, cientos y cientos y cientos de billetes de 500 euros en una caja. Todos los que vayan subiendo, toma una para ti. Usted también, ten otra para usted. Hay una para mi madre, toma para tu madre. Yo pregunto: ¿cuántos de los que estáis aquí en esta tarde subiríais esta noche al Portillo, al Teide, a buscar la caja con los 500 euros? 2, 3. Se ve que están nadando en la abundancia ustedes, ¿eh? 5, a ver, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Subiríamos todos, sí o no? Hasta los que están allá arriba, ¿subirían o no? ¿Subiríamos por dinero? Claro que subiríamos. Yo subiría también, claro. Claro que subiría. Y si digo que no soy un hipócrita y un mentiroso, pues saben una cosa: cada vez que usted entra por esas puertas y se reúne en este lugar, el Señor tiene una caja no llena de billetes de 500 euros, de su presencia y de bendiciones para su alma. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. 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 Póngase de pie conmigo, hermano, en esta noche. Aleluya. Dele gracias al Señor por el Evangelio, por la sana doctrina que un día vino a su vida y le cambió la vida. No se aparte de la palabra ni un milímetro en el momento en el que usted note que se están predicando cosas raras.